Hace poco también estuvimos en una comunidad en Chuyunquiani, que queda en Puno, y la persona que es una de las autoridades es el señor Domingo. Y Domingo vive en la precariedad. Yo, en todos estos 12 años, nunca he visto tanta pobreza como en su casa. Yo tengo como regla no quebrarme delante de las personas. Cuando yo entro a su casa y veo las condiciones en las que él vivía y cómo él, está tratando de sacar adelante una comunidad y siendo una persona mayor de 70 años, yo creo que no lloraba así desde hace mucho tiempo. Y él me ve, porque era una cosa que yo ya no podía dejar de llorar. Y lo único que me dijo, esto es lo que hay, señorita. Sí, es que sí hay esperanza. Tiene que haber. Yo creo que si nosotros perdemos la esperanza, nos vamos a ir al hoyo un poquito más. No necesito ser perfecta para sentirme extraordinaria. No necesito ser perfecta para sentirme extraordinaria. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Mujeres Batalla, 20 años después. Yo soy Antonio Rojeda y mi entrevistada de hoy es Vanessa Vázquez. Vanessa Vázquez, creo que toda persona medianamente informada sabe que es Juguete Pendiente, hoy Perú Pendiente. Bueno, pues Vanessa es quien creó esta organización solidaria que une a quienes necesitan ayuda con las organizaciones que la quieren brindar. Vanessa fue una de las protagonistas de Mancha Brava, Esperanza. Aquí está la ilustración de Chimeco. El día que entrevisté a Vanessa para poder contar su historia, yo me quedé muy picón porque ella fue muy generosa, me dio información valiosísima que era en realidad para hacer un libro sobre ella. Bienvenida. Gracias, yo también estaba esperando este momento. Vamos a hablar de agradecimiento. Tú en el 2013 viajas a Asia y en un momento determinado en el aeropuerto de Bangkok, en un momento te desplomas y para cuando abres los ojos estás en un hospital. Obviamente, a tu alrededor el cuerpo de salud eran asiáticos, orientales. Tú tenías un tubo en la boca y una enfermera te dice que tenías 48 horas de vida. ¿Cómo se vivió eso? Creo que es de mucha incertidumbre, ¿no? Uno, porque yo tengo un momento en donde no me acuerdo. O sea, me acuerdo haber jalado mi maleta en el avión y de ahí me desperté entubada. Pero recuerdo que yo me desperté muy sensible. Y no era una sensibilidad corporal, sino era una sensibilidad emocional. Y es ahí donde yo empiezo a entender lo que era la gratitud. Ella te dice 48 horas de vida y tu reacción inmediata fue: yo no voy a morir. Sí. Esa fuerza, ¿de dónde le explicas? Ya han pasado más de 10 años desde entonces. ¿Le explicas? Sí. Mi abuelita materna era una persona, o sigue siendo una persona muy importante para mí, y a ella le acaban de detectar cáncer meses antes. Y yo quería, verla, ¿no? Yo no quería que el universo permita que ella me viera morir, sobre todo lejos, porque éramos muy unidas. De hecho, gran parte de todo lo que yo soy como persona se lo debo a ella. Entonces, fue mi ancla y era una fijación que yo tenía de yo regreso a Lima y si yo voy a morir, muero en Lima, pero yo la tengo que ver y ella me tiene que ver. Esa experiencia te permitió observar, y qué bacán que me digas este tema, que estabas en un momento de sensibilidad, porque te permitió apreciar de una manera especial el trabajo de médicos, enfermeras, voluntarios, gente que trabajaba. Claro, tú podías corroborar de que esta gente estaba trabajando para salvarte. Sí. Y esto
generó cosas en ti? Genera cosas en mí que yo no entendía porque yo antes no vivía en gratitud. Creo que vivía muy en el día a día y tenía metas profesionales sumamente claras. Y claro, yo sentía que todo lo que me llegaba era porque me lo merecía, por mi trabajo. Tú eres por una la marketera suerte. de éxito, llevabas una cuenta de una marca de cervezas y por tanto vivías discotecas, en la diversión, lo cual no está mal. Sí, exacto. Pero claro, era un mundo en que de repente no había ese espacio para detenerse y ver y agradecer. Exacto. Entonces, cuando yo me di cuenta de que había muchas personas preocupándose por personas que son desconocidas, que pasan por la vida una vez y de repente nunca más, yo dije, qué lindo que se preocupen por mí, ¿no? Sobre todo que me engreían mucho. Yo estaba tan enferma que lo único que hacían era preguntarme qué quería comer, si me dolía la cabeza, y me llenaban de papas fritas y helado de fresa. Nunca me voy a olvidar de eso. Entonces, era como raro ver que personas ajenas a tu familia o tus amigos se preocupen por ti, ¿no? Ahora, estas personas habían estudiado para eso, ¿no? Medicina, enfermería o asumir un voluntariado. Lo espectacular de tu historia es que luego en tu proceso, cuando ya esas 48 horas felizmente no se cumple ese vaticinio y ya empiezas el retorno a Lima, en el aeropuerto, en el trayecto de Nueva York a Miami, pierdes el avión, terminas tú en el aeropuerto a las 4 de la mañana, en silla de ruedas, sin maleta, con $50 en el bolsillo, y al sentirte, has perdido el avión, al sentirte perdida, de alguna manera tu cuerpo comienza a reaccionar y una persona que no estaba vinculada al tema de salud, una señora de limpieza, se te acerca y decide regalarte su lata de Coca-Cola, Sí. porque tú la necesitabas más que ella. Fuerte, sí, pero es real. Lo primero que hice, porque yo no sentía o no me sentía tan mal, era rechazarla, ¿no? Porque yo había estado siempre desde el que da y no desde el que recibe. Pero cuando ella me dijo no y la puse en mi silla de ruedas y más o menos me empuja a la silla de ruedas para que siga por mi camino, el único bien que yo tenía era esa lata. Y al poco rato logro que me den un voucher, entro a un hotel, me recibe otra peruana y la manera de yo agradecerle el cuidado que había tenido conmigo era dándole el bien más preciado que tenía, que era la lata de Coca-Cola. Lo has dicho rapidito. Claro. Y has soltado un detalle. Claro, tú con esa mujer no hablaste más, no le preguntaste si era peruana, pero tú, por el tono de voz, estás convencida de que es peruana. Sí. Con ese voucher, vas al hospital de ahí Era de la... un hotel. Perdón, sí, el hotel del aeropuerto, y te recibe otro personal de limpieza, una mujer peruana que se da cuenta de tu estado y eso, se dedica a cuidarte. Sí. De nuevo, estamos hablando de dos personas que, a diferencia de los médicos asiáticos, no tenían por qué hacerlo. Exacto. Y en este contexto, es duro. tú estabas y es muy bacán que lo hayas precisado. Te sentías especialmente sensible. Sí. Entonces, todo esto que te estaba dando la vida, te estaba diciendo mucho, ¿no? Sí, era bien difícil de procesar porque la única meta que yo tenía era llegar a Lima. Y estas personas se ponen en mi camino para ayudarme a regresar. Entonces, la señora del aeropuerto a mí me alimentó, me bañó, me cambió. Y yo estaba en un estado de vulnerabilidad tal que yo simplemente me dejé llevar. Años después, he entendido el por qué las personas se dejan llevar. Y es simplemente la confianza. Entonces, ambas, yo no sé dónde están. Eso es alucinante. No sabes sus nombres. No sé sus nombres. Cuando he tenido la oportunidad de regresar a ese aeropuerto en Miami,
no me acuerdo ni siquiera cuál es el hotel, porque a veces, o sea, llego y digo, ¿dónde estaba? Y lo único que me acuerdo es que había un Subway cerca, nada más. Y claro, me embarcaron y gracias a ella, a mis doctores, a los voluntarios y a mi doctor en Lima, el cual se enteró hace muy poco tiempo todo lo que yo había logrado gracias a que me ayudó. Ahora puedo devolverle a la vida el estar con vida, dando lo mejor de mí. Qué impresionante, ¿no? Vivimos un momento, el mundo, ¿no? El planeta vive un momento tan terrible, ¿no? Donde en Gaza miles de niños se mueren de hambre sin que un país permita el acceso a ayuda. Vivimos en un momento, nuestro país, ¿no? Está tan jodido, con autoridades tan corruptas. Y en medio de todo, hay personas, estas dos señoras de limpieza, que también habitan este mundo, van por ahí sin saber que lo que hicieron ha generado que a quienes ayudaron termine forjando una organización que se dedica a ayudar. Ya ustedes han ayudado a millones de personas. O sea, no estoy exagerando, es literal. ¿5 millones? 5 millones. Bastante, ¿no? Sí. Regresas, te encuentras con tu abuela, los médicos te salvan la vida y claro, el agradecimiento, ¿no? La vida te había dado una segunda oportunidad. Inicias esta propuesta de café pendiente, ¿no? Que la tomaste de una experiencia colombiana, la replicas acá, pero luego vas más allá y comienzas con una mancha brava a armar bibliotecas en Manchay. Sí. Eso lo hacías en tus tiempos libres, saliendo de la chamba y te dedicabas a esto. ¿Qué te daba? Yo creo que no era muy consciente de todo lo que me daba. Yo lo hacía porque me parecía súper interesante el tema de ser un canal de recepción de donaciones y destinarlas a alguna causa, ¿no? Me parecía interesante el conocer personas que no se hubiesen ni siquiera cruzado por mi vida si es que yo no hubiese pasado por esto. Me parecía interesante conocer todas estas comunidades de las cuales mi papá en algún momento me había hablado, pero que yo siempre me rehusé a ir. Y me parecía interesante la capacidad, o sea, sentirme capaz de yo poder realizar algún cambio, por chiquito que fuera, en alguna parte de Lima. Eso era como muy curiosa, ¿no? Quería saber más cómo funcionaba, por qué las cosas eran como, o sea, pues estaban como estaban, dónde estaba el problema, por qué nosotros siempre decidíamos qué darle a las personas vulnerables y por qué no hacer que ellos tengan este tema de elección. ¿Por qué siempre nosotros desde arriba tratando de solucionar, ¿no? como las cosas que no entendemos? Yo sé lo que tú necesitas, ¿no? Sí. Sin preguntar. Está bien. Yo creo que ser prepotente a veces está bien, porque si no, de repente ni siquiera llegaría la ayuda. Ya. Pero creo que hay que bajar un poco las revoluciones y tratar de entender los contextos en los cuales vamos a incidir, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que el ser vulnerables, ¿no? O sea, la pobreza, porque yo siento que la palabra pobreza a la gente le cuesta mucho. Cuando o sea, nosotros siempre trabajamos por un fin que es tener plata, ¿no es cierto? Pero la plata es un medio para lograr cosas. Si tú no tienes ese medio, vas a ser pobre, ¿no? Es más o menos la ecuación. Y eso nos da miedo el perder el estatus en donde estamos. Entonces... perder esa palabra esa palabra que detestas, los privilegios. Sí, a mí no me gusta. Eso ya sabes, no me gusta. Me he tenido que mencionar un poco esta semana y ha sido como, siempre es perdón, o esa palabra, no tengo que mencionarlo. Yo creo que yo tuve oportunidades gracias al trabajo de mi papá. Mi papá fue una persona que también se hizo solo. Tiene una historia de resiliencia bastante fuerte. Es una persona que trabajó desde muy chico y gracias a su trabajo logró
darnos a mi hermano y a mí estudios, que yo pueda tener pues maestrías, ¿no? O sea, yo toda mi parte educativa, formativa, e incluso hasta ahora, se la debo a mi papá. Entonces, claro, él me alivió el camino, por así decirlo. Tú la chamba la continuaste, comenzaste o sea, en serio salvar vidas, Sí. ¿no? Donante pendiente, Fernando, un chiquillo de 13 años con leucemia, Sí. que necesitaba justamente donantes de sangre, lo conociste y armaste toda una campaña para Ayudarlo. ayudarlo. Y una vez que armaste la campaña y una vez que lo ayudaste, ya tenías toda la organización. Y se armó una propuesta que igual comenzó a salvar más vidas. Sí. Pero Donante tenía un gran problema. Donante nos llenó de mucha satisfacción. Donante nos llevó a ser un ejemplo de ONG. Ganaron un montón de premios. Ganamos premios nacionales, internacionales, expusimos en muchos países. Este caso. Pero nuevamente, algo que pasa mucho con las organizaciones sociales es que si nosotros tenemos problemas sistémicos de raíz, nada va a funcionar. ¿Y qué pasaba con Donante? Nosotros publicábamos en ese entonces en la plataforma de Facebook que estaba de moda los casos de las personas que requerían sangre y plaquetas. Y estos son tejidos. Y si yo vendo o compro tejidos, estoy faltando el respeto a la ley. Pero hay una mafia detrás de personas que, sin juzgar, o sea, poniéndonos en un plano sumamente neutral, usaban esta información para poder cobrar por sangre y plaquetas, y Donante se volvió en lo que muy pocos o muchos recordaremos como las páginas amarillas de la solidaridad. Entonces fue una plataforma que cumplió un ciclo y hoy en día Donante está dormido. O sea, lo despertamos cuando ocurren ciertas... casos puntuales de algún accidente, ¿no? Que necesiten donaciones, pero sale ya desde la plataforma de Perú Pendiente, ya no desde Donante, porque no queremos que nos sigan llegando solicitudes de sangre y no poder cumplirlas, simplemente por el contexto en el que nos encontramos. Es muy triste, ¿no? El darte cuenta de la realidad, o sea, es fuerte. Sí, es fuerte. Y es lo que nos toca, y no solamente en el ámbito de donación de sangre, sino también de repente en el ámbito de infraestructura, ¿no? A veces, cuando hubo, por ejemplo, el fenómeno del Niño, nosotros salimos a reconstruir casas. Claramente, tú no puedes obligar a que las personas se muden. Entonces, tratamos de hacer que estas casas sean los más alejados al río, pero dentro de una zona que igual podía verse afectada. Y claramente, cuando volvió a pasar el Yaku, las casas se vieron afectadas. Y es un tema ya estructural. Es un tema que nosotros como país permitimos o no estamos alertas de dónde están habitando estas personas y simplemente nos cegamos y que la vida continúe, y sin saber que estamos poniendo también en riesgo a muchas familias, muchas personas, ¿no? Claro, podríamos romantizarlo y decir, ¡guau, qué lindos, cómo ayudan! Pero ojo, están volviendo a construir en el cauce, ¿no?, del Guáico, entonces... Poquito más a la derecha. Claro. ¿Y cómo se vive eso, no? La voluntad de ayudar, encontrar gente con la cual se trabaja para ello, pero eso, que la realidad te esté diciendo, abramos bien los ojos porque hay una serie de lobos alrededor que se están aprovechando de esto. Sí, o sea, es bien complicado porque yo creo que ahorita estamos encontrando, o hemos encontrado ya cuál va a ser la ruta de nuestros próximos años de trabajo, que es, si bien no vamos a dejar de hacer ayuda humanitaria, que son primeros y segundos auxilios, que es que si pasa un desastre natural vamos a ir a llevar víveres, medicina, vamos a seguir construyendo de repente casas porque las personas necesitan habitar en espacios seguros, es invertir. Si es en estructura, de repente en escuelas, ¿no?, en centros comunitarios que sabes que de alguna manera están muy en regla y que la inversión va a ser a largo plazo. Y la otra, que para mí es la mejor inversión, es cuando transfieres capacidades.
¿Por qué? Porque no va a haber Estado que le robe a las personas lo que aprendieron. Ujú. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que estar. Claro, y con eso se rompe el asistencialismo, ¿no? Sí, al menos se intenta. Les da Claro, ya ciertas claro. herramientas para que al menos nuestra generación, que son de repente mujeres entre los 40, 45, que son madres o abuelas, sepan que la educación es un camino para que sus nietos o bisnietos, porque nosotros no estamos trabajando para el niño de 5 años, estamos trabajando tal vez para los nietos de ese niño de 5 años, logren entender que es importante estudiar para lograr las metas en la vida. Esta iniciativa te ha permitido conocer a un grupo de gente, a los voluntarios. ¿Quiénes son los voluntarios? Son personas que viven muy en coherencia, creo yo. Qué En alucinante. agradecimiento, sí. Hay muchos, no es, o sea, voluntarios hay un montón. Y yo creo que cuando tú decides ser voluntario, generalmente son en edad joven, ¿no? 20, 25. Tú tienes una responsabilidad, asumes ya una responsabilidad. Y esa responsabilidad se tiene que mantener a lo largo de los años. Van a venir de repente los hijos, el matrimonio, el trabajo, pero siempre recordar eso que te movió a ser voluntario. Ese primer agradecimiento, esas primeras como miradas con personas que de verdad necesitan de ti. Porque al final el voluntario lo que hace es brindar esperanza de un futuro mejor a alguien. El simple hecho de tú ir a jugar con un niño por 1 hora le estás brindando la esperanza de que hay alguien que se preocupa por él, que no es su círculo cercano, que no son los doctores, que no es el profesor. Es gente externa que lo ve. Y algo también súper importante es que los voluntarios tienen que acostumbrarse a quitarse los sesgos y observar que más allá de repente esa señora que viste de una manera bastante humilde, hay un alma que necesita ser ayudada. Y muchas de estas almas que necesitan ser ayudadas en estos momentos críticos terminan convirtiéndose en líderes. Sí, claro. ¿No? Pienso en Sara Zamora, por ejemplo, ¿no? Que también fue parte del Mancha Brava Esperanza, ¿no? Aquí está. Sara. Sara supe de ella por ti, Sí. ¿no? O sea, su casa, cuando viene el Huayco, cuando el RIMAC se desborda, su casa no había sido afectada, No. pero las de sus vecinos sí. Ella no era una autoridad en la zona, una autoridad, digamos, oficial, pero sí, digamos, para la gente, ¿no? Ella llamaba, necesito ayuda. Ella ayudó a salvar vidas en su zona. Cuando llegó la ayuda a través de ustedes, se le levantó casas a los que habían perdido. Sí. De nuevo, ¿no? En esta coyuntura en la que vemos tanto congresista infeliz que encuentra buscando la manera de robar autoridades, esta mujer nos pidió ayuda para ella. Y el techo de su casa se estaba cayendo. Sí. O sea, o en pandemia, Marcelita Lejos, esta chibola de 13 años que terminó ayudando a abastecer 15 ollas comunes de su asentamiento humano. Sí. Qué paja, o sea, es... Ellas solo necesitaban una oportunidad. Eso. O sea, yo creo que las personas necesitan ser escuchadas y necesitamos también entender cuáles son sus habilidades. Porque si por A o B no tienen, o por falta de educación, suponiendo, ya no, de repente pues no completaron la primaria, la secundaria, lo que fuera, igual tienen capacidades para poder hacer cosas. No por algo son lideresas hoy en día. Y algo muy puntual, porque Sara sí es muy cercana a mí. Con Marce hablo siempre, es una niña que va a brillar. Pero Sara, ella la conocimos, como tú dices, en el fenómeno del niño, y nos dimos cuenta que ella era líder.
Y no era una líder autoritaria, sino era una líder unificadora, pacificadora. Y empezamos a invertir en ella. Y no invertimos dinero, invertimos tiempo, invertimos espacios para que ella entienda cómo funcionaba el Estado, para que ella entendiera cómo funcionaban las empresas, la ONG. Y hoy en día, luego de ya varios años, Sara es coordinadora zonal trabaja para Perú Pendiente. Eso me parece alucinante. Y me acuerdo cuando en pandemia, cuando hablé con ella, sus hijos ya estaban, el mayor ya era adulto, Sí. el menor todavía estaba en el cole, y ella cayó víctima del COVID-19. Y me acuerdo que en un momento uno de sus hijos le reclama, le diciendo como que, ya ves, o sea, tú ayudas a todos y a ti ¿quién te ayuda? Me pareció tan fuerte y tan real, ¿no? Me alegra muchísimo lo que me estás contando, ¿no? Una cantidad enorme de héroes anónimos que, como tú dices, ¿no? Lo que necesitan es un poco de Es una oportunidad. oportunidad. Sí, ¿Y cuántas estamos perdiendo? También esto también Sí. debe joder mucho, ¿no? Sí, porque por ejemplo hace poco también estuvimos en una comunidad en Chuyunquiani que queda en Puno y la persona que es una de las autoridades es el señor Domingo. Y Domingo vive en la precariedad. Yo en todos estos 12 años nunca he visto tanta pobreza como en su casa. A tal punto que nosotros estábamos llevando paneles solares a esta comunidad y Domingo era el último beneficiado porque él era el que lideró con nosotros toda la distribución. Y yo tengo como regla no quebrarme delante de las personas, porque yo no puedo llorar o no me puede dar como esta sensación de rabia delante de ellos, porque no es justo, ni para ellos ni para mí. Cuando yo entro a su casa y veo las condiciones en las que él vivía y cómo él, o sea, está tratando de sacar adelante una comunidad y siendo una persona mayor de 70 años, yo creo que no lloraba así desde hace mucho tiempo. Y él me ve, porque era una cosa que yo ya no podía dejar de llorar. Y lo único que me dijo, eso es lo que hay, señorita. Y le dije, pero también hay mucho amor. Y tú ahí dices, ¿no? Como personas que no las conoce nadie, que si no llega ninguna ONG o personas que quieran simplemente ayudar sin necesidad de tener el título de ONG, no visibilizan esto, es que no lo vamos a lograr. Y por otro lado tienes personas que sí tienen el poder de estar en el Estado y de poder hacer cosas dentro del Estado y no lo hacen. Y yo sé que, porque me han explicado 150.000 veces de que más que el Estado es toda la estructura, pero claro, si nosotros seguimos eligiendo, siendo gobernados por personas que no conocen el territorio, una cosa es ir y hacer tu campaña política y en comunidades y prometer cosas que claramente no van a cumplir, al menos la mayoría, y otra cosa es realmente diseñar con estas personas cuál va a ser la ruta para salir adelante. Son planes totalmente distintos, en donde tú dejas el yo quiero por el nosotros queremos. Y yo creo que la solución está en el nosotros. Y mira, yo ya tengo 45 años, a mí me quedan 20 años más de poder hacer esta actividad, así digamos que en buen estado físico y súper mentalizada. Yo espero que en 20 años al menos ver que estamos siendo liderados por personas que realmente tienen un amor real por el país. Bueno, te lo deben haber dicho 1000 veces. Necesitamos personas como tú en política. Sí, me lo han dicho muchas veces. ¿Tu respuesta ha ido cambiando con el tiempo? O sea, las razones... A mí me encantaría, pero por el momento yo creo que estoy bien desde la ONG trabajando y visibilizando las cosas. Si en algún momento se requiere, podría considerarlo, pero para considerarlo yo tendría que estar muy en paz con que, uno, la ONG está a cargo de las personas correctas, porque claramente yo tendría que desligarme, y la otra es saber de que la persona con la cual yo trabajaría es un líder bueno, ¿no? Complicado.
complicado. Entonces, yo creo que la respuesta es más un no que un sí. Hace un rato toqué el tema. O sea, también, ¿qué tan complicado es? Estamos a la distancia, pero los medios de comunicación nos lo dicen mañana, tarde y noche, ¿no? Eso, en Gaza están muriendo de hambre, hay ayuda y el gobierno israelí no permite que ingrese. Esa ayuda, bueno, obviamente pienso en juguete pendiente, hoy Perú pendiente. Tú como cabeza de una organización así, ¿qué piensas sobre eso? Yo creo que sin ir muy lejos, claro, Gaza tiene todos los reflectores, ¿no? Y es sumamente duro lo que está pasando. Pero sin ir muy lejos, cuando ocurren cosas, no de guerras, no bélicos, sino desastres naturales o simplemente querer ir a ayudar, nosotros ni siquiera tenemos acceso a comunidades. ¿A qué te refieres? Que tenemos que de repente viajar 2, 3 días para poder llegar a un sitio y llevar ayuda. Y claro, eso no es sostenible. Entonces, lo que está pasando en Gaza, que hay gente que no tiene acceso a medicina, que no tiene acceso a alimentación, pasa acá nomás, o sea, en nuestro territorio. Pero claro, no tenemos los medios, la gente no se interesa y simplemente hacemos, es como que vivimos en una burbuja, ¿no? Es complicado, es doloroso, porque Y andamos pegados a estas cosas. viendo más lo de afuera que lo de adentro. Y claro, yo no juzgo, porque yo también consumo un montón de contenido y a mí lo que pasa, o lo que está pasando ahorita en esa parte del mundo me está enseñando muchísimo acerca de países trabajando juntos, personas que están armando una especie de revolución positiva para poder llegar, cómo los gobiernos al final es por su propio interés, ¿no? Te enseña, o sea, y te da de alguna manera te da ciertas habilidades para poder como saber hacia dónde ir en caso ocurra una cosa así, ¿no? Y estás curtida. Un poco, me falta todavía. Es bien impresionante todo esto porque, claro, uno como ciudadano, igual, ¿no? Los medios, te golpeas la cabeza para tratar de entender cómo podemos haber llegado a esto, vivir un momento con autoridades tan corruptas, tan descaradas, y nosotros como ciudadanía sin tomar las calles. Y sin embargo, cuando uno cree que no hay solución, aparecen personas como tú, ¿no? Que a la vez se rodea de gente tan bacán. Esperanza, o sea, es loco, o sea, qué loco. Como en medio de todo hay esperanza. Sí, es que sí, tiene que haber esperanza. Yo creo que nosotros, bueno, ahorita se vienen elecciones, ¿no? Entonces, creo que debemos de no juzgar por quién creemos nosotros que debemos elegir y simplemente salga quien salga elegido es causa-consecuencia de nuestros actos. Yo me acuerdo que cuando hubo el gobierno anterior, la gente, claro, todo el mundo estaba muy, muy preocupado, yo también, sobre cuál iba a ser el destino del país. Pero a mí me pasó una cosa muy interesante. Yo viajé a los pocos meses de que nuestro expresidente salió electo y yo vi un cambio sustancial en cómo los niños se percibían y ellos sentían de que los representaba. Claramente el gobierno estuvo mal, de repente no fue la persona que necesitábamos en ese momento, porque no tenía, creo que el conocimiento, la capacidad, ¿no?, para poder liderar un país, que debe ser bien difícil. Si liderar una ONG es difícil, ¿cómo será liderar un país? Pero yo creo que tenemos que escuchar un poco también, nuevamente vuelvo, qué es lo que está pasando por otra parte, ¿no? El empresariado claramente es lo que nos va a llevar a lograr tener economía, tener crecimiento, y eso me parece increíble y sobre todo que hay muchas empresas apostando por hacer que estos niños que se sintieron representados puedan tener los medios para poder llegar
a ser personas grandes e importantes en sus comunidades, a nivel región, a nivel país. Entonces sí es importante, o sea, es importante tener un balance, pero ya todos están observando mucho más estas bases de la pirámide que antes nadie veía, ¿no? Y eso es bonito, es rico, porque al final yo creo que vamos a tener, no sé si en estas elecciones que vienen, pero tal vez en las siguientes, personas más preparadas que conocen un poco más dónde estamos, ¿no? Cuáles son nuestros valores. Hay esperanza. Sí, es que sí hay esperanza. Tiene que haber. Yo creo que si nosotros perdemos la esperanza, nos vamos a ir al hoyo un poquito más. Y tampoco ser tan juiciosos, ¿no? Es como... Nosotros somos complicados, somos una sociedad muy dividida, entonces hay que ser un poco más empáticos, ¿no? Saber que no toda la culpa la tiene el Estado, también la tenemos nosotros al elegir gobernantes, la tenemos nosotros al de repente no ver más allá y no decir, oye, me interesa esta causa, quiero ayudar, ¿cómo puedo hacer? Desde donde te toque. Hay gente que trabaja en empresas jóvenes que promueven de repente voluntariados para acabar con algo que también estamos normalizando, que es los perros abandonados, y hacen campañas de esterilización auspiciado por la empresa privada. Otros que dicen, oigan, trabajemos con ollas comunes, trabajemos con, no sé, comunidades nativas. O sea, hay, pero la cosa es hacerlo, no tener miedo a decir, me interesa, quiero, porque pueden lograr hacer cosas muy trascendentales. Claro, y a los comunicadores nos toca justamente difundirlo, poner foco, porque de lo que no ves, sí, no te enteras. Y no desde la pena, no mostrando como niños en la vulnerabilidad, sino mostrando a estos niños vulnerables en un ambiente de esperanza. Uh-huh. Porque si nosotros le achacamos a ese niño pobreza, 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 condición de pobreza, ese niño va a crecer siempre rodeado de eso. Es como que tú le pones un sello y le pones un estigma y ahí se queda. Tú tienes que hablar desde la solución, ¿no? Claro, es una vaina, porque claro, nos han metido en la cabeza que el espectáculo vende, ¿no? Hace poco justo entrevisté a Dunia Felices. En los 80s vendía, en los 90s. Alucina que lamentablemente sigue, porque justo hace poco entrevisté a Dunia y hace poco, ya nos pusimos a conversar después de la entrevista, y ella me contaba que hace un tiempo, hace poco, la llamaron de un programa de televisión muy sintonizado, donde le ofrecieron regalarle algo, pero querían que ella actúe de determinada manera, lastimera, ¿no? Uh-huh. O sea, querían que llore. Y ella tuvo la decencia de decirles que no. Y fue loco porque obviamente estos no se lo esperaban, ¿no? Es un momento muy crítico también para mí, porque como comunicador, ¿no? Como periodista también me siento muy, muy afectado, porque mi oficio está muy venido a menos, ¿no? O sea, ahora hay medios de comunicación que se dedican a mentir descaradamente, y lamentablemente mucha gente se engancha a esos mensajes porque están polarizados, pues. Y encima de quién, ¿no? Dunia es una chica campeonaza. Intacta. Es una gran persona, Dunia. Yo la quiero mucho. Un ejemplo. Como tú. Ay, gracias. Bueno, acabemos con esto. Yo sí, ya. Te agradezco muchísimo. Mira, justo el año pasado, justo lanzamos el Mancha Brava Maestras. Claro, ¿no? Tuvimos como presidente a Castillo, ¿no? A un maestro rural que lamentablemente tumbó la imagen del maestro, y fue una de las razones por las cuales hice esto, ¿no? Porque necesitaba despercudir, digamos, esa imagen, ¿no? Entonces, nada, que lo disfrutes. Gracias. Vanessa. Aparte, yo también soy profe, así que... Tú querías ser maestra. Tú estudiaste, a lo primero que postulaste fue educación inicial. Educación inicial. Claro, claro. Sí, ahora soy profesora en posgrado de la UPC y estoy muy contenta porque justo enseño marketing social y enseño cómo comunicar causas desde la empatía, desde la esperanza. Y estás haciendo política. Claro. Pues
Sí. Claro, claro, o sea, creo que tenemos que entender eso, ¿no? Antonio, me vas a lanzar tú a la presidencia. El que está haciendo política desde ahí, o sea, claro, estás sembrando en esas chicas, chicos, o sea, la voluntad de transformación, ¿no? O sea, Sí. Desde mi trinchera. Ahí. por supuesto, hay que dar Sí, sí. batalla. Sí, gracias. Qué lindo verte nuevamente. Gracias, Mujer Batalla. No, gracias por verme crecer, como te dije hace un rato. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado, tiene que haberles gustado, denle me gusta, compartan, porque ver, oír a mujeres batalla como Vanessa Vázquez hace bien. Chao, nos vemos. No